Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este acto de la Asociación Redes. Redes es una asociación que nace en el año 97. Una asociación formada por gente con interés en la educación y en la enseñanza, y que tiene un carácter transversal. Es decir, hay socios de redes que son profesores universitarios, socios de redes que son maestros, socios que son alumnos o que han sido alumnos, ahora son padres, o socios que son maestros, profesores de institutos. Redes nace con vocación nace como en respuesta a un acto que consideramos arbitrario de la Administración y con vocación de ser un foro donde se puedan debatir las cuestiones que afectan al mundo educativo y también con la idea de promover lo que nosotros consideramos las buenas prácticas escolares. Ese es el espíritu con el que primigeniamente nace Redes y el que hemos tratado de mantener durante todo este tiempo. Somos una asociación completamente independiente de partidos, de organizaciones sindicales, de gobiernos. No somos apolíticos, pero sí somos independientes. Y ahí intentamos mantenernos, pues, ni recibiendo ni pidiendo subvenciones. Vivimos del dinero de las cuotas de nuestros socios, que por cierto, si al final quedáis encantados, ahí tenéis unos trípticos donde podéis ver quién somos y si os convence, tenéis interés, o acudir a nuestras reuniones, que no son para nada reuniones cerradas. Nuestra actividad, digo, tenemos nuestros debates internos en torno a textos, a libros, en torno a problemas de la propia marcha de la asociación, y hemos organizado otros debates como estos preelectorales en otras ocasiones. Nos reunimos normalmente pues, en centros cívicos y esta es la primera vez que usamos un local que fue público, ahora está gestionado de manera privada. Es la primera vez y porque nos pareció un local adecuado para este tipo de actividad. Ese dinero, por si alguien tiene dudas, sale, insisto, de las cuotas de los socios de Redes. Tenemos instituido un premio cada 2 años en homenaje, en recuerdo de una de las fundadoras, la inspectora Isabel Álvarez. También tenemos inspectores en la asociación, de hecho son los que están en el núcleo original. Tenemos un premio que se le da a instituciones o a personas que nosotros consideramos que han desarrollado una labor en el campo de la educación merecedora de un reconocimiento por parte del gremio, por parte de nosotros. Creo que vamos por la 4ª edición. El primero se dio a un colegio, no recuerdo ahora el pueblo, el Colegio Santa Teresa de Jesús, en Fuentes de Andalucía, efectivamente. El segundo fue a Paco Prior, director de La Rinconada. El tercero fue a Carlos Álvarez Santaló, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla, ya emérito. Y el último se ha entregado pues, al Instituto Domínguez Ortiz en el Polígono Sur. Esos han sido los 4 premios Isabel Álvarez que hemos conseguido. Los premios, como podéis imaginaros, pues no sacan a nadie de pobre, consisten en un reconocimiento, básicamente, un reconocimiento de la labor desarrollada por la institución o por la persona en concreto.
Bueno, yo no me voy a extender más sobre quién somos, supongo que muchos de vosotros nos conocéis. Tenemos nuestros medios, una página web, una revista digital, colocamos de vez en cuando y mandamos también a todos los centros, lo mismo que la revista, lo que nosotros llamamos el Redes News, en nuestra página, en nuestro periódico digital, hay también una sección que se llama Only Here, por darnos un poco de barniz internacional. Pero, digo, la revista aborda un tema de fondo, más un comentario irónico, que es ese Only Here, sobre algún aspecto de la realidad educativa, y el Redes News toca cosas muy concretas en relación con hechos específicos de las políticas educativas. Recibimos respuestas, algunas veces felicitándonos y otras veces pues mostrando su desacuerdo, como es bueno que ocurra en la democracia. Sin nada más, yo voy a pasar a presentar a los miembros de los partidos, a los que agradecemos mucho que hayan venido a participar en este debate sobre política y educación. Nosotros, quiero antes aclarar que podían haber sido más partidos. Hay una limitación para elaborar la cartelería, había un compromiso ya con los que se había hablado y al final, pues, estos son, yo creo que está bien representado el espectro político. Hay partidos parlamentarios, partidos extraparlamentarios y además, pues, hemos conseguido una mesa paritaria. Eso no ha sido esfuerzo nuestro, ha sido fruto de la casualidad. Tampoco quiero ponerme medallas que no nos correspondan. Para centrar un poco el debate, nosotros a todos los partidos intervinientes le hemos hecho llegar 3 cuestiones que queremos que en los 5 minutos que van a tener cada uno para presentarse, pues ellos aborden. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. En primer lugar, un análisis de las fortalezas y las debilidades del sistema educativo andaluz. Fortalezas y debilidades. Y, en consecuencia con eso, qué políticas piensan desarrollar con la fuerza que obtengan en las próximas elecciones para asegurar esas fortalezas o aumentarlas y paliar esas debilidades. En segundo lugar, en segundo lugar, nosotros le hemos planteado 3 cuestiones muy concretas que queremos que nos respondan con medidas concretas. La primera de ellas es: ¿cuál sería la primera medida para atajar ese último puesto que recurrentemente ocupa Andalucía en los rankings que se derivan de las pruebas externas? Prueba PISA, de las pruebas de diagnóstico, de la prueba escala. Es decir, Andalucía ocupa siempre lugares ahí últimos. ¿Y con qué medida política, puesto que la política puede incidir en la realidad, con qué medida política piensan afrontar ese hecho? En segundo lugar, somos conscientes de que la educación alberga en su ejercicio personas, ya sea en preescolar, en primaria, en los institutos, en la universidad, donde se da un desapego enorme. Sí, existe eso que se llama el malestar docente. Entonces, nosotros, yo particularmente, y los miembros de redes, y creo que compartirán muchos de ellos, creo que el personal docente es un instrumento clave en la educación. El malestar docente está provocando un desapego de políticas y está incluso interfiriendo la propia práctica docente. Entonces, ¿cómo se puede desde la política afrontar ese hecho? ¿Qué se puede hacer para mejorar eso o para, por lo menos, afrontarlo? De manera que se pueda solucionar. Y, en tercer lugar, el compromiso de cada partido en gasto educativo
si ganan las elecciones o por el que van a pelear si les toca estar en la oposición, compromiso de gasto educativo en general en Andalucía en términos de porcentaje del PIB. Creo que se podían haber incluido otras muchas cosas, como también somos conscientes que le damos 5 minutos a cada uno para que se presenten y hablen de esto o de otras cosas, y luego viene un debate amplio, pues tendrán ocasión, si consideran que hay otros aspectos que no se han tocado, de abordarlo. ¿De acuerdo? Pues paso a presentarles por el PP, don Miguel Ángel Arauz Rivero, que es diputado del Parlamento andaluz y candidato número 5 por Sevilla. Lo cojo, ¿verdad? Sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización REDE por esta mesa redonda donde vamos a hablar específicamente de un asunto que nos afecta a todos, como es la educación en Andalucía. Les quiero aclarar que yo fui el último en llegar, y era la única silla que había vacía, y después las cosas de la vida, pues resulta que soy el primero en hablar. Eso es así, ¿no? Y nos toca hacer, en primer lugar, un análisis muy rápido de la situación de la educación en nuestra comunidad autónoma y las medidas que nosotros proponemos desde el Partido Popular para mejorar esta situación. Sin duda, la educación es un servicio público, pero no un servicio público cualquiera, sino que tiene la enorme tarea, la importantísima labor de formar a las personas para que en un futuro pues, puedan ser lo más felices posible, lo más competentes posible y que puedan, a su vez, servir a la sociedad. Menuda función tiene encomendada este servicio público. Pues con ese tamiz, si analizamos cómo está la situación de la educación en Andalucía, yo quiero referirme, en primer lugar, a cuatro sectores. En primer lugar, como tiene que ser, es el alumno. ¿Qué pasa con el alumno andaluz? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se beneficia de este servicio público? Me voy a un resultado final que es aterrador. Es aterrador. Hay en Andalucía un 60% de paro juvenil. Eso es aterrador. Ese es un termómetro que nos dice cómo está este servicio público. Pero fruto de eso es también que hay unos índices de abandono y de fracaso escolar que son también insoportables, en torno al 30%, un poco menos, tanto en abandono como en fracaso, 26 y 28% cada uno más o menos, aproximadamente, por no dar mucho detalle. Y esa situación, lógicamente, ya nos está diciendo que algo ha fallado en este sistema que está mantenido por el mismo partido durante 33 años. Algo o mucho ha fallado. Ese alumno, esa persona que se ha beneficiado de este servicio público, pues no le ha servido en gran medida para el fin que estaba propuesto. En segundo lugar, yo quiero referirme a decía el moderador, una pieza clave. No es la pieza clave, es el profesor. El profesor para nosotros es la piedra angular, es la pieza clave de todo el sistema y, sin duda, en estos momentos se encuentra en un estado de desapego, yo creo que de desmotivación grande, enorme, en aquellos profesores que tienen que estar hasta el primer trimestre, en el primer ciclo de la ESO, simplemente para que los niños se sienten, se mantengan sentados. Eso algo está fallando en los centros educativos. Si estamos así, difícilmente podemos plantearnos objetivos, digamos, de formación y de calidad en la enseñanza. En tercer lugar, yo quiero referirme también a los centros. Los centros en Andalucía sigue existiendo muchas caracolas, pero no solo son las caracolas, no solo son las aulas prefabricadas, que aun siendo llamativo, no es quizás lo más importante. Hay deficiencias por todos los centros, de todo tipo. Podríamos poner anécdotas todas las del mundo, quizás una de las más llamativas, aquellas que le mandaban los ordenadores, los centros TIC, y resulta que estaba la red todavía 125, ¿de acuerdo? De acuerdo que son cosas muy excepcionales, pero lo pongo como un ejemplo de que yo ando, por mi condición de diputado, por muchos centros, por muchos municipios, no solo de Sevilla, sino de otros lugares, y las carencias pues son
enormes y de todo tipo. Quiero referirme también, en cuarto lugar, a la sociedad. Yo creo que en la sociedad se ha generado una frustración brutal, porque se ha anunciado una serie de mejoras en la educación que después no llegan. Ya puede ser bilingüismo, puede ser las TIC, puede ser la atención a las necesidades educativas especiales, que después no llegan, que generan expectación, pero que a la hora de la verdad, pues lo que produce es frustración al ver cómo se está realizando. El tiempo se va volando. Tengo que referirme brevemente también a algunas medidas. Para nosotros, para el Partido Popular, como digo, la educación es fundamental. Empezamos con que hay que dotarlo del presupuesto suficiente. Decía don Manuel Chávez en el año 2000 que habría que acercarse al 6% del PIB. Bueno, pues cada año vamos para atrás. Este año concretamente estamos en el 4,4. El gasto por alumno, es de 5.150 euros al año. No llega a la media nacional. Hay comunidades autónomas, País Vasco, Navarra, que nos duplican. El compromiso del Partido Popular es acercarnos a esa media y, si es posible, a ese compromiso con los sindicatos que fue del 6%, ¿no? El profesor, como digo, es la piedra angular. Ahí vamos a darle todo el apoyo del mundo con la ley con un estatuto del profesorado. Le vamos a reconocer la autoridad pública. Después hablaremos de la convivencia en los centros con una ley de la convivencia, y para mejorar también los resultados académicos en esos rankings que somos, desgraciadamente, siempre somos los últimos. Sin duda, para nosotros es importante recuperar valores, en primer lugar, los valores del esfuerzo, del mérito, de la disciplina, del respeto, de la solidaridad, de la despolitización también de los centros educativos y, sin duda, los planes fundamentales para la lucha contra el abandono y contra el fracaso escolar. Yo creo que son, por no extenderme demasiado, por ahí podríamos empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Francisco Javier Fernández, que es parlamentario andaluz y ha tenido responsabilidades también en política. ¿Ahora sí? ¿No? Pues digo que ha tenido responsabilidades políticas en relación con la educación en el ámbito municipal y es candidato número 4, creo, por la provincia de Sevilla en las próximas elecciones autonómicas. Partido Socialista Obrero. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y darle las gracias a la Asociación Redes por habernos invitado y por habernos puesto, como antes decía Miguel Ángel, en el teatro. O sea, estamos en el escenario y creo que lo que debemos hacer aquí, bueno, pues no es actuar, sino verdaderamente dar cuáles son las impresiones, cuáles son, bueno, pues ese análisis y esas posibles soluciones que nos ayude, bueno, o por lo menos que nos definan un voto en el día 22. Primero, menos mal que no se lo ha escuchado, o sea, yo no soy parlamentario. Yo he sido delegado del Gobierno hasta el día 12 de febrero. Yo era inelegible, es incompatible, puesto con el... Perdón, pero era el dato tal como lo... En el cartel ponía delegado del Gobierno, pero vamos, que da igual, que voy a hacerlo. Creo Nosotros que nos el 4 sale. poco. Creo que el 4 sale, o sea, que eso es una anécdota que nos podemos... Pero sí decir una cosa. Hombre, la educación pública es una apuesta seria. Es una apuesta que desde el Partido Socialista se ha tomado como una seña de identidad durante todos estos años de democracia, donde tuvimos que empezar desde un punto que iba muy atrás del resto de España, donde tuvo que colocarse a una situación, por lo menos equiparable, y que desde el Partido Socialista sí se ha intentado, y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, sí se ha intentado hacer esa estructura de una forma que plantee una equidad, que plantee una disposición de igualdad y que permita a todos los niños, todas las niñas y las niñas que han pasado por esta fase escolar y demás, pues tener un futuro lo mejor posible. Indudablemente, algunos datos nos impiden sacar pecho ni nos impiden decir, bueno, que hemos tenido un éxito
en esto, pero sí nos hace saber que estamos, o que creemos que estamos en el buen camino, que consideramos que estamos en el buen camino para seguir avanzando, para seguir garantizando que la educación pública tiene que ser de calidad, que tiene que ser una educación que plantee una integralidad. Por eso me gusta tanto lo del nombre de redes cuando ponéis, porque no solo es el acrónimo de esa palabra que tenéis, sino también el concepto de malla, el concepto de red que tiene que tener la educación, ¿no? Que tiene que ser una educación que en eso sí le doy la razón a Miguel Ángel. No solo 4, hay muchos más puntos en los que tenemos que basar todo el crecimiento y todo el desarrollo de una educación pública de calidad. Una educación pública que es el ascensor social que tenemos. Una educación pública que es el que le va a permitir a las personas, a los niños, a las niñas, van a permitir seguir creciendo en igualdad sin importar cuál es su origen o cuál es la cuenta corriente que tenga. En ese sentido, esa es nuestra prioridad y ese, bueno, pues el caballo de batalla que tenemos y el que queremos conseguir. Indudablemente, las propuestas específicas son a desarrollar, pero principalmente lo que pedimos, primero es un pacto por la educación. Pedimos la posibilidad de que haya un entendimiento por la educación. Un pacto donde todo el mundo tengamos que ceder, donde todos los partidos, los 6 que estamos aquí y los que puedan estar representados en un próximo Parlamento, tendremos que ceder en alguno y avanzar juntos en algunas direcciones. Y, por tanto, ese pacto debe ser un pacto que dé estabilidad a la educación pública, que dé estabilidad a la educación y que tenga la participación, pero no solo de los políticos, sino también del resto de la sociedad, de los profesores, de los padres, lo que conllevaría una mayor implicación por parte de toda la sociedad en conseguir ese pacto. Esto no es una cosa ni de políticos ni de maestros, es una cosa de la sociedad, es un problema que tiene la sociedad y que tiene que afrontar. Por tanto, ese pacto por la educación desde el Partido Socialista va a estar abierto y va a estar buscando la posibilidad de que sea la fórmula de avanzar en una mayor calidad, en una mayor forma de hacer público ese ascensor social y hacerlo como una base de igualdad y de equidad entre todos los ciudadanos. Indudablemente, nosotros, la figura del profesor, la figura del profesorado, es base, es la base. Si los niños tienen que saber, o sea, si el alumno tiene que saber ser ciudadano, indudablemente tiene que estar reforzado por un profesorado que lo tengamos formado, un profesorado que mantenemos la red de centros de formación, que planteamos que la red de centros de formación tenga una mejoría, tenga los 32 centros de formación que hay ahora mismo en Andalucía, tengan una mejoría tanto académica como económica, que dé posibilidades al profesorado a seguir creciendo profesionalmente, que haya una mayor trasvase de información y de formación entre las universidades y el profesorado, porque eso es lo que revierte en la calidad de la educación. Y, por tanto, no solo tiene que tener esa formación en la que hagamos mejores profesores, o por lo menos le ayudamos a ser mejores profesores, sino que también tengamos el reconocimiento social, y ahí estoy de acuerdo con Miguel Ángel, creo que tiene que tener un reconocimiento. La palabra autoridad suena demasiado civil, o sea, o demasiado militar, ¿no? Yo creo que aquí lo de la potestas y la autoritas, yo creo que esa potestas o esa figura de la autoridad académica que tiene que tener el profesor tiene que ser reconocida por la sociedad y, por tanto, debemos darle ese apoyo y ese respaldo al profesorado. Y como veo que creo que me he pasado los 5 minutos, el compromiso del PIB, que eso es una cosa que es tajante, que en la pregunta era nosotros estamos ahora mismo en el 4,4% del Producto Interior Bruto. La media de España está en el 4,5%. Nuestra intención es no ceder nada de ese 4,4, incluso subir al 4,5, pero nuestro futuro, nuestra utopía, está en el 5,5, que es la media europea, que es la que tendremos que conseguir. Sin embargo, retroceso, ninguno. Muy bien, pues muchas gracias. Antes redes,
lo que quiere decir es renovación de la educación y defensa de la enseñanza de ese nivel. Marina Segura, y así, parlamentaria por Izquierda Unida, portavoz del grupo en temas educativos y candidata número 2 por la provincia de Sevilla. Cuando quieras, Marina. Sí, bueno, en principio buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes. Muchísimas gracias a Redes por la invitación. Felicitaros en primer lugar y daros las gracias por el trabajo que hacéis. Y por el trabajo que hacéis fundamentalmente en defensa de la escuela pública. Vuestro trabajo ha sido en este tiempo para mí una ayuda importante, no solamente en el trabajo que estos 3 años está haciendo en el Parlamento, sino también profesionalmente como maestra de infantil de la escuela pública. Bueno, yo soy marxista y los marxistas tenemos el defecto de analizar la realidad lo más rigurosamente posible para, a partir de ese análisis, pues saber lo que hay que, las medidas que hay que tomar, lo que hay que cambiar y lo que hay que dejar de forma permanente. Y por tanto yo creo que para abordar un debate sobre la educación en Andalucía de forma seria y de forma rigurosa, pues en primer lugar lo que hay que situar el contexto en el que nos encontramos. Y nosotros consideramos que el contexto en el que nos encontramos es un momento de punto álgido del desmantelamiento de la escuela pública. Un desmantelamiento que fundamentalmente pues, está protagonizado por los agentes del poder económico, por la Conferencia Episcopal, por la Iglesia, por la patronal de la educación y por aquellos partidos políticos que actúan y que gobiernan como un mando a distancia de ese poder económico y de esa Iglesia. Y un desmantelamiento de la escuela pública que se está haciendo fundamentalmente a través de 2 vías. Una es el recorte en inversión en la escuela pública, más de 7.000 millones de euros, ya creo que ha aumentado un poco en los últimos meses, más de 7.000 millones de euros en los últimos años desde que comenzó la crisis. Y bueno, aquí se ha hablado de la inversión que hacemos en el PIB, pero es cierto que lo que vamos ya es un compromiso con la Unión Europea de llevar la inversión en educación pública a un 3,9%, que eso pues supone colocarnos en una inversión de los años 80 a la cola de los países de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Y luego un desmantelamiento de la escuela pública a través también de otra vía, que es la reforma o el cambio de la normativa. Quizás la reforma más importante que hayamos tenido en este periodo ha sido la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, pero también tenemos otras como el Real Decreto 1412, donde se imponía a las comunidades todos esos recortes para la racionalización, le llaman, del gasto en la educación pública, el Real Decreto de las becas, la normativa que ha aumentado las tasas en la universidad y toda la normativa que lleva la aplicación y el afianzamiento de los planes de Bolonia y de la Estrategia 2015, y tenemos ahora pues una última manifestación de eso, que es el Decreto 3+2. Todo esto nosotros entendemos que tiene un objetivo muy claro y muy bien definido, que es el de crear un nuevo modelo educativo, que unido a otra reforma, a otro paquete de reformas, lo que quieren crear es otro modelo económico, social, político. Y en lo educativo lo que quieren crear es un modelo, en primer lugar, un modelo que no está diseñado con el conjunto de la comunidad educativa y, por lo tanto, un modelo diseñado en solitario, un modelo que viene a cargarse la escuela pública y todos los principios de la escuela pública, como son la igualdad, como es la justicia, como es la equidad, como es la gratuidad. Un modelo que cambia el concepto de educación, que esto es gravísimo, porque la educación empieza a entenderse como un bien al servicio del mercado y no como un instrumento al servicio de lo público para, digamos, desarrollar de forma integral a las personas y a los seres humanos. Es un modelo que va hacia la segregación y hacia la elitización de la escuela,
expulsando de forma programada o dejando una educación básica con contenidos mínimos a los hijos y a las hijas de los trabajadores y de las trabajadoras, un modelo que va hacia el adoctrinamiento y, por supuesto, un modelo que va hacia la privatización del sistema educativo público. Y esto lo que supone es un retroceso a 35 años atrás, supone una involución y son una serie de medidas y es un modelo pues que nos condena no solamente al fracaso escolar, sino quizás algo todavía más grave y más importante, que es que nos condenan al fracaso social y de toda una sociedad y una generación. En este contexto es donde se mueve la escuela pública andaluza y evidentemente el sistema educativo andaluz pues se ha visto afectado y muy afectado por todo este contexto. Si bien nosotros creemos que, a pesar de eso, el sistema educativo andaluz ha sufrido daño, ha sufrido incluso retrocesos en estos últimos años, pero no ha sido tan dañado como se ha dañado el sistema público en otras comunidades autónomas. Y eso se debe a una razón, y es que el Partido Popular no ha estado gobernando en nuestra comunidad autónoma. Ha habido un gobierno de resistencia y ha habido un gobierno que objetivamente, aunque a mí personalmente pues tenga mis diferencias, no, pero objetivamente ha marcado unas diferencias con el resto de España. Dicho esto, desde Izquierda Unida no compartimos el modelo educativo del Partido Socialista en el 2012 y seguimos sin compartir el modelo educativo del Partido Socialista en el 2015. Es un modelo que tiene muchísimos errores, que tiene muchísimos problemas y bueno, que errores, problemas y elementos que hay que corregir de forma urgente y de forma inmediata y que no se han podido corregir en este tiempo por una simple razón, y es porque al PSOE, el Partido Socialista, pues se ha negado sistemáticamente, una y otra vez, se ha negado a practicar y poner en marcha política educativa de izquierda en esta comunidad educativa. Y podemos hablar de las plantillas, ha renunciado totalmente al objetivo de 15.000 docentes en el sistema educativo andaluz, podemos hablar de la priorización y, como yo le he dicho en varias ocasiones en el Parlamento, medidas cautelares para la educación pública. Se ha negado también a abordar el diseño del sistema educativo andaluz desde la participación con padres, con madres, con profesores y con alumnos. Y, bueno, no hay más que ver la actitud del consejero Luciano Alonso y esos espectáculos que monta en las mesas sectoriales, donde incluso se levanta y deja allí a los representantes de los trabajadores. Se ha negado a afrontar y a enfrentar el rescate de los servicios públicos, de los servicios privados en el sistema educativo. Se ha negado también a garantizar los recursos necesarios para atender las necesidades individuales y específicas de cada uno de los alumnos de nuestro sistema, a reordenar las agencias públicas, a combatir la LOMCE como había que combatirla, a disminuir la ratio que teníamos, una ocasión magnífica porque estamos en un momento de bajada de natalidad, o a recuperar los derechos de los docentes. Y termino porque ya veo que has cogido ahí el micrófono. El Partido Socialista en estos 3 años y sobre todo en la última etapa ha creado una gran inestabilidad dentro también, por supuesto, de la educación, una etapa que, bueno, pues todos que tengáis trato con el Partido Socialista habéis visto que ha sido una etapa marcada por la soberbia, por el autoritarismo, por el aquí Izquierda Unida no mete los pies porque educación es nuestra y, bueno, pues como no ha querido hacer políticas de izquierda que lleven a la transformación que necesita el sistema educativo público de Andalucía, es por lo que nos vemos hoy aquí debatiendo ante unas elecciones dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Marina. Y ellos se han sentado así, aquí todos los parlamentarios, aquí los, de momento, extraparlamentarios. Antonio Vargas, el que prefiere que le llamemos Antoine, viene por el Partido Andalucista, es miembro de la Comisión Nacional de las Juventudes del Partido y ha atendido temas de juventud y educación. Así que tienes la palabra.
Hola, ¿se me escucha? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Redes la invitación. Para nosotros son importantes todas las ventanas, como bien sabéis y como saben algunos compañeros, y no todos los espacios se nos ofrecen, por tanto, agradecérselo a la organización, tener voz en este debate, porque creemos que es importante, y disculpar a nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, que era el que estaba previsto que asistiera al debate y finalmente una urgencia no se lo ha permitido. Bueno, pues tan importante es la educación para los andalucistas que supone la garantía del futuro de nuestro país, que para nosotros es Andalucía, ¿no? Sin lugar a dudas, desde el Estado y desde la Junta de Andalucía no se está cuitando, más bien se está maltratando la educación. Sin lugar a dudas, las últimas leyes educativas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular están esquilmando nuestro sistema educativo. Aquí hemos venido a hablar de la educación pública andaluza y para nosotros a veces nos da la impresión de que en los debates y en las intervenciones públicas se trata la educación como algo que no se le da a la entidad que debe. La educación es algo mucho más transversal, ¿no? Pues como digo, desde el Gobierno del Estado se ha aprobado la LOMCE, de la que estamos absolutamente en contra, que su único objetivo es la mercantilización de la universidad pública y la profundización de la brecha social, con todo ello. Yo fui representante estudiantil, tuve la oportunidad como miembro del CEUPO, del Consejo de Estudiantes de la Pablo de Olavide, y desde allí tuve la oportunidad de trabajar sobre la Estrategia Universitaria 2015, sobre un informe que rodaba por ahí de una fundación que se llamaba CID, que presidía Patricia Botín, en la que se anunciaba que iba a pasar todo lo que está pasando, que durante mis años en la universidad era las cosas que están pasando, no solo a nivel educativo, sino el cierre de televisiones públicas, también el desmantelamiento del sistema sanitario, eran cosas como apocalípticas que pensábamos en la universidad que nunca podían pasar, y han pasado en 2 o 3 años. La Junta de Andalucía, desde luego, tampoco está cuidando la ofensiva desde el Estado contra la educación pública en Andalucía. No está suponiendo una resistencia, sigue habiendo más de 100 caracolas en toda Andalucía. Las aulas matinales ha habido una deuda con ellas hasta hace muy poco de 3,5 millones de euros. Está pasando en Andalucía, aunque la Junta lo ha llevado al Constitucional, pero está pasando y no podemos permitir que pase. Hay que blindarlo por ley, que se están segregando por sexo en las aulas andaluzas en algunos centros concertados. Eso no puede pasar. ¿Y cuáles son las propuestas del Partido Andalucista para que Andalucía salga de esta situación? Pues la estrategia, como ya digo, de educación es mucho más transversal. Nosotros creemos que hay que cambiar la configuración de la legislación estatal en este sentido. Si la educación es una competencia de las autonomías, hay que descentralizarla completamente. Es recurrente durante esta campaña, y estoy escuchando a PP y a PSOE hacer uso del discurso de es que desde Madrid no nos dejan, en educación hacemos lo que podemos porque hay una LOMCE, vamos a los mínimos, vamos a lo que podemos, y ir a los mínimos, que se está aplicando el mínimo de la LOMCE aquí, se vende como un éxito. No, es una obligación del Gobierno andaluz, porque así asumieron ese compromiso esos partidos cuando se presentaron a las últimas elecciones y así lo asumieron en el acuerdo de gobierno. Eso no es una victoria, eso es una obligación simplemente. Una victoria es que Andalucía abandone los puestos del informe PISA que seguimos ocupando. Eso sería una victoria. ¿Cómo creemos que hay que incidir? En la descentralización absoluta de la educación. La educación tiene que ser una competencia exclusivamente autonómica y como Andalucía, como comunidad autónoma y además comunidad histórica, tiene que plantearse, tiene que poder decidir absolutamente sobre la educación pública andaluza. En este sentido también hablar sobre la situación del malestar de los profesores. Nuestra apuesta ahí es blindar la inversión de la educación pública, de la educación y de lo que es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Hay que blindar, hay que recuperar el personal que se ha perdido, los 4.500 profesores en primaria y secundaria que se han perdido, los 4.500 profesores que se han perdido también en la educación universitaria. No se puede permitir que los profesores estén a expensas de cobrar o no cobrar la paga extra. No se puede permitir que los profesores estén a expensas de lo que la Junta quiera decir sobre el horario de secundaria y tener que ampliar su horario lectivo 2 horas más ilegalmente. Entonces, ya decimos, insistir en que la descentralización, además, precisamente en comunidades como Cataluña o País Vasco, donde las políticas se hacen desde una perspectiva nacional, como nosotros proponemos, ocupan los primeros puestos de las autonomías de España en el informe PISA. Y
insisto, y escucho a PSOE y Izquierda Unida decir durante la campaña que el problema son los frenos que vienen de Madrid. Es que no tendrían que venir frenos de Madrid. Están diciendo, al final están asumiendo nuestro discurso. Nos tenemos que replantear cuáles son los mecanismos de relación de Andalucía con el Estado. Y luego nos importa mucho, muy mucho, la educación infantil. Nos parece que se está descuidando. La LOMCE ha decidido que la educación infantil no es educación pública. Eso no lo podemos entender. Es la etapa educativa más importante, la que sienta los cimientos. De eso los andalucistas somos conscientes. Y como queremos que nuestro pueblo tenga un futuro, queremos apostar por la educación infantil. No se puede consentir que en el ejercicio 2012-2014, respecto al anterior, la inversión del Estado en educación infantil haya descendido un 85%. Ese es el primer paso de la brecha social, que en Andalucía ya es insostenible. Han mencionado antes el dato del paro del 60% de los jóvenes. Que sepamos que casi la mitad de los niños andaluces están en proceso de exclusión social. Y en este debate educativo creo que eso también lo tenemos que tener presente. A continuación, Marta Domínguez, por Podemos. Ella es secretaria del área institucional de Podemos y candidata número 2 por la provincia de... número 5 por la provincia de Sevilla al Parlamento. Pues cuando quieras, Marta. Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nuestro análisis es que Andalucía arrastra un déficit histórico en educación, que partimos de graves problemas heredados y que estos últimos años de gobierno no han sabido dar respuesta a estos problemas. Andalucía actualmente es la comunidad autónoma que menos recursos destina a educación. Y esto pues, se ve claramente en la precariedad de nuestras infraestructuras, en la escasez de los medios humanos y materiales que sufren nuestros centros. Existen logros, hay que subrayar que también tenemos logros en la reducción del analfabetismo. Hemos conseguido una universalidad y una gratuidad de la educación de los 3 a los 16 años y tenemos una red de universidades públicas que ha facilitado que miles de personas puedan estudiar. Si bien todo esto pues, está en peligro por las últimas políticas de recorte, planes de Bolonia y bueno, todas las cosas que se han ido comentando. En los últimos años consideramos que las plenas competencias en materias educativas no se han gestionado para afrontar los problemas que tenemos y que la Consejería de Educación se ha concebido a veces como un órgano de propaganda para desarrollar programas que tenían muy buena repercusión mediática, pero que la efectividad no estaba demostrada. Estamos hablando de escuelas TIC, del plan de calidad, de bilingüismo, fomento de emprendimiento. En consonancia a esta concepción que ha habido de la Consejería de Educación, se ha limitado también progresivamente la autonomía de los profesionales de la educación y se ha generado una cantidad extraordinaria de normas, muchas veces confusas, contradictorias, y han sumido al profesorado en un caos de burocracia y en una inseguridad normativa. Además, nuestra comunidad ha sido la comunidad autónoma que más docentes ha despedido, cerca de 5.000 docentes. Ha apostado por afrontar la política de recorte a través del despido de docentes. También hay que tener en cuenta que la escuela pública debe de garantizar una educación en igualdad y con valores democráticos y hay que analizar los recursos públicos que se han ido derivando a gestión privada y hay que revisar conciertos y hay que revertirlo con mucho diálogo y con un proceso complejo, pero hay que revertir este proceso de privatización. Somos conscientes de los límites de nuestro planeta, de las actitudes que lo amenazan y por eso apostamos por una educación del siglo XXI para el siglo XXI, que fomente el respeto, la igualdad y la integración de las personas. Queremos una educación pública gratuita, inclusiva, universal, laica y de calidad. Y queremos que la educación no sirva para nutrir de mano de obra barata al mercado laboral, sino que sirva para formar a personas libres, autónomas y con una capacidad crítica. Que se mantenga un justo equilibrio entre ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades y artes.
una educación que permita el desarrollo integral de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres y además que contribuya a mejorar la sociedad. Nosotros, en todos los debates que hemos tenido para la elaboración de nuestro programa y otros espacios de educación, hay una línea transversal y es que consideramos que cuando se habla de estabilidad en educación, la estabilidad en la educación no la da solamente un pacto entre partidos, sino la estabilidad en la educación la da un pacto con la ciudadanía. Un pacto con la ciudadanía en el sentido de que apostamos por abrir un proceso de democracia participativa con todos los implicados en la comunidad educativa, profesores, alumnos, familia, ciudadanía, personal no docente. Y políticamente lo que hay que adquirir es el compromiso de darle estabilidad al resultado de ese proceso. Bueno, por supuesto estamos a favor de la derogación de la LOMCE y que ese proceso, las propuestas que se abran en ese proceso sean una propuesta legislativa encaminadas a derogar la LOMCE. Y por centrarnos también un poco, responder rápidamente las tres cuestiones que nos planteaban desde redes. La primera, en relación a las pruebas de escala, nosotros cuestionamos un poco las pruebas de escala, la metodología y la utilidad, pero sí que si lo pensamos en cuestión de fracaso escolar, creemos que las medidas para prevenir el fracaso escolar y las medidas para mejorar las condiciones de los docentes van unidas. En ese sentido, por lanzar algunas de las que vienen en nuestro programa, pensamos que es importante hacer real la idea de autonomía pedagógica y organizativa de la gestión de los centros docentes, que estén conectados con los contextos en los que están ubicados. Pensamos que hay que reducir la ratio, fundamental para que se pueda atender verdaderamente a la diversidad y a la singularidad del alumnado. Hay que recuperar los niveles de trabajo de los profesionales, tanto en horas lectivas, también en temas de salario. Hay que cubrir las bajas desde el primer día, los permisos, las licencias. Y al final, bueno, el fracaso escolar y las condiciones del profesorado es la punta del iceberg de unas desigualdades sociales en nuestra comunidad. Y por último, en relación al compromiso de la disponibilidad presupuestaria, en nuestro programa está recogido elevar el presupuesto y alcanzar la media europea de inversión, que actualmente está en el 6,5% del PIB. Muchas gracias, Marta. Y otra Marta Escrivá, en este caso por Ciudadanos. Ella es candidata número 2, no lío con las Martas y los puestos, candidata número 2 por la provincia de Sevilla y es profesora de secundaria. Primero, agradecer a Redes la oportunidad que me ha dado de asistir a este debate y agradecer vuestra asistencia porque es un honor poder participar en un debate. Como soy la última, mis compañeros ya han hablado bastante, pues de los fracasos y demás. Y yo me voy a centrar en las propuestas que están totalmente relacionadas con las carencias. Para Ciudadanos, la educación es una inversión de futuro que dará sus frutos en forma de desarrollo económico y de bienestar social. Por ello, proponemos aumentar la inversión del 4,4% actual a un 7%. De forma progresiva y en 2 legislaturas. También es para nosotros fundamental un pacto por la educación, y no solo con los partidos políticos, sino con todos los integrantes como familia, estudiantes, sociedad en general. Por ello proponemos un pacto para la educación con una vida útil de unos 20 o 40 años, como ya ocurre en la mayoría de sistemas educativos que tienen un buen éxito. La igualdad de oportunidades es una máxima prioridad. Queremos formar personas, ciudadanos y profesionales con más oportunidades de futuro, mediante un sistema público de calidad. El abandono y el fracaso escolar suponen una lacra para la sociedad española
y especialmente para la andaluza, con una tasa del 32,5, la del 26 es española. Nosotros tenemos 6 puntos más. Valores como la excelencia, el respeto, el esfuerzo y la disciplina deben convivir con la cooperación, integración y la equidad, como ya ocurre con otros países. Tanto para la educación obligatoria como para la media y superior, el sistema de becas es un pilar clave para la igualdad de oportunidades. A nadie que demuestre esfuerzo y talento se le debe dejar fuera del sistema por su condición socioeconómica. Para realmente conseguir la igualdad de oportunidades se necesita también una mayor atención a la diversidad, no solo por la capacidad, sino también por la variedad cultural y el acceso de otros sistemas educativos. Para ello se necesita un aumento del personal y de variedad en la tipología de las aulas, de manera que sean más flexibles y más motivadoras. Todos los problemas no se arreglan solo con dinero, también es necesaria una mejor gestión. El uso de nuevas tecnologías y un segundo idioma desde edades tempranas es fundamental para adaptarse a la nueva sociedad. Por ello, Ciudadanos propone el uso de herramientas digitales y soportes interactivos en el estudio de un segundo idioma y desde la educación infantil. Para que ello sea efectivo, y no como se ha hecho hasta ahora, es importante empezar la casa por los cimientos. Para ello se necesita unas buenas estructuras en los centros de redes, de wifi y también una correcta formación del profesorado, porque hasta lo que yo sé ahora y por la experiencia que tengo familiar, muchos colegios bilingües dejan mucho que desear. Una carencia del sistema español y en especial del andaluz, como ya han comentado mis compañeros, es el uso de caracolas, que en teoría son provisionales y algunas se llevan usando durante más de 10 años. En concreto, hay 15.000 alumnos estudiando en esas condiciones. Se necesita un plan a medio y a corto plazo que estudie la expansión de zonas para no tener este problema en un futuro. Para nosotros también es fundamental atender a la diversidad y el rendimiento del alumnado. Por eso vemos básico la autonomía del centro, no solamente para la gestión de recursos, sino también para el desarrollo del currículum, pero nunca adaptando los objetivos básicos al entorno socioeconómico, ya que esto iría en contra de la igualdad de oportunidades. Como está ocurriendo en muchos centros, se baja la media en función del ambiente. Entonces esos niños ya no parten de la misma base que en otras zonas. Para Ciudadanos también es fundamental la conciliación laboral y familiar. Es prioritaria para las familias y, por tanto, para nosotros. Por ello proponemos que los centros estén abiertos durante todo el día y que oferten actividades como los deportes de equipo, el estudio tutelado, la mejora del idioma y el uso de tecnología. Por supuesto, para que sea accesible a todo tipo de personas, tendrá que haber becas asociadas. Es fundamental, por tanto, también la libre elección del centro en la zona. Por otro lado, también aspiramos a tener una educación infantil de 0 a 3 años, universal y gratuita. Para ello, iremos aumentando las plazas en centros públicos y concertados de forma paulatina. Los profesionales son fundamentales en cualquier sociedad. Por ello, potenciaremos la FP, la cual actualmente no está adaptada ni al tejido productivo ni al empresarial. Y esto encima se suma con que el 40% de la demanda no se cubre. La FP debe estar también orientada como vía alternativa al acceso a la universidad, donde actualmente solamente se usa como un 11%. Los docentes han visto cómo sus condiciones laborales han ido retrocediendo en los últimos años. Por ello proponemos la recuperación de su poder adquisitivo, que se cubran las plazas desde los primeros días de baja, complementos salariales por un mayor tiempo de dedicación y por impartir clases en zonas de exclusión social, ya que esto lleva una mayor complejidad. Proponemos también una residencia, al igual que ocurre con los médicos, al terminar magisterio o al terminar el máster de educación, para así también conseguir un mayor prestigio social.
Para nosotros, una nación se mide en buena medida por su calidad educativa y por garantizar la igualdad de oportunidades. Proponemos un pacto nacional por la educación a una generación vista, porque no podemos permitirnos más fracasos en materias educativas. Ha creído conveniente. A continuación empiezan el debate ustedes y tienen ustedes aproximadamente pues hasta las 8:30, 9:20, en que daremos la palabra a los asistentes. ¿De acuerdo?